ya cuando subo el video. Shalom. Bien. Amén. Ahí está Fernando, Nancy, Ana Almanza. Shalom. Bien. Vamos al capítulo 2. Estamos justamente viendo la superioridad de Mashiach por encima de los ángeles, valga la redundancia. Estamos viendo pues una vez más la defensa de la doctrina acerca de la deidad, y estamos en el capítulo 2, donde habíamos aclarado que ese versículo pues ha habido ya dos fallos de traducción. Uno que estuvimos revisando, que supuestamente dice que él iba a ser perfeccionado por medio de los padecimientos, cosa que no es así, porque él es perfecto. Y la otra que habíamos visto, que él participó de, como pareciera que dijera que él participó de carne y sangre, pero ya revisamos el texto en su estructura y no dice eso. Entonces, ya después de haber superado esto que está en el capítulo 2, versículo 14, entonces vamos a leer el 15. Dice que haber participado de lo mismo se está refiriendo no a tomar carne y sangre, se está refiriendo al juicio del que veníamos hablando. ¿Okay? Que Él se puso al lado de nosotros, a ser socio con nosotros en nuestro padecimiento para llevar de nosotros el juicio. Que por eso Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que porta el pecado del mundo, que lo transporta, que lo eleva, que lo sube. ¿De acuerdo? Ya, porque lo está quitando de encima. Y de hecho el verbo nasá en hebreo tiene que ver con, o lo suelen traducir como perdonar, pero es quitar de encima. ¿Ok? Quitar de encima algo, transportarlo, quitarlo de encima. Entonces dice el 15, obviamente dice: y librar a los que por temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense ustedes que cuando hablamos de la expresión temor de la muerte, estamos hablando de lo que sería la contraparte de un concepto que ya existía, que era el Morah Shamayim. Morah Shamayim, voy a escribirlo acá para todos. Morah Shamayim, solían decirle los rabinos, o bueno, los maestros en su época a los discípulos, dice: que esté el temor del cielo encima de ti. Morah Shamayim. Morah Shamayim, la pronunciación. Morah Shamayim. Le daban un consejo a sus discípulos y luego decían: Yehe Morah Shamayim alá hija, sería que esté el temor del cielo sobre ti. Entonces, cuando aquí hablamos del temor de la muerte, no estamos hablando de otra cosa, que es el hecho de vivir sometido a la muerte, que es Satanás en este caso, lo está representando ahí, ¿verdad? Lo dice el 15, y librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ok? Porque ciertamente no tomó o no ayudó a los ángeles, sino a la simiente de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a los hermanos, ¿de acuerdo? Parecido, o sea, tomar la semejanza en qué. ¿Semejanza en qué? Dice en todo. Vamos a ver en qué en todo, ¿no? Eso vamos a estudiar ahora. Semejante en todo, así dice, ¿verdad? Aparentemente es lo que nos imaginamos. Dice: para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que tiene que ver con Dios, para expiar los pecados del pueblo. Recordemos que Yehoshua está cumpliendo una doble función. Cumplió una función como sacrificio o corbán y otra como sumo sacerdote en estos momentos que está cumpliendo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vamos al capítulo, al versículo 17, vamos a ir al 17, estamos hablando de, no de una igualdad como pareciera ser, sino de una semejanza, que es distinto. Semejanza no es igualdad, y si ya no es igualdad, no podemos inferir o deducir que se trata entonces de que Él fue carnal y pecaminoso como nosotros. Cuando hablamos de una semejanza, tenemos que hablar de analogía, una analogía. ¿En qué es análogo Él? Ahí lo acaba de decir ahora. Por eso es que hay que leer en contexto. Lo que acaba de decir el versículo 15 dice: y librar a los que por el temor de la muerte estaban ¿qué? Por toda la vida. ¿Sujetos a qué? Sometidos a A eso es lo que se va a hacer semejante, no a tener carne y sangre. ¿Me hago entender? ¿Ok? ¿Sí está la lógica?
Porque cualquiera, entonces, claro, venimos de pronto pensando, es que dice que se hizo semejante en todo. ¿En todo qué? ¿Qué es ese todo? Porque si vamos a seguir de pronto asumiendo, suponiendo, infiriendo que semejanza es igualdad, cuando no lo es, y que ese todo es carne y sangre, estamos ya pues destinados a seguir creyendo que el Mesías era mortal y corruptible. Pero efectivamente cuando vamos a ese texto tenemos que analizar a qué se está refiriendo la semejanza. Comparable. Es una comparación, ¿ok? No es una equivalencia. Y por eso hay que ver en todo, en qué es todo. No lo vamos a comparar en lo que no se está comparando. Porque ya dejamos claro en el estudio pasado que él no participó de carne y sangre como nosotros, ¿ok? Sino que tomó parte al lado de nosotros, que es distinto. No lo hace igual a nosotros, ¿ok? O sea que el problema está en el versículo 14. Es decir, tanto en el 14, que está mal traducido, porque ahí dice que él participó de lo mismo, que ahí no dice eso, ya, ahí no lo dice, y el hecho de que estamos comparando o asumiendo que semejante es igual y que ese todo es carne y sangre. No, yo entiendo que semejanza no es igual. Bueno. O sea, que piensen que semejanza es igual, pues creo que... Por eso, está pero error. la mayoría de la gente piensa Yo así. diría que el meollo está en el 14 cuando dice que participó de lo mismo. Es correcto, que así ya explicamos que no dice, ¿verdad? Entonces, lo que estamos viendo ahora es en qué está basándose la analogía. La analogía no se basa en que los hijos hayan tenido carne y sangre, sino en haber sido siervos, en haber estado sujetos toda la vida a esclavitud. Y a eso se refiere. De hecho, tiene que ver todo con lo que dice en Gálatas. Gálatas 4, por ahí el verso 4, si mal no recuerdo. Perdón, Diga, aclárame, la analogía no se trata de... es una comparación. Ok, Por eso, entonces lo que vamos a comparar es lo que dice en Gálatas 4:4, que dice que Yehoshua vino en su tiempo y nació de mujer y nació hiponomos, que suelen mal traducir como bajo la ley. Entonces no leen lo que viene a continuación, que dice, y librar a todos los que estaban bajo la ley. O sea que él vino a salvar solo a los judíos nada más entonces. ¿Qué significaría estar? Es que está mal traducido, no se puede traducir bajo la ley, sino subordinados, es decir, sujetos a una servidumbre. Hiponomo, bajo ley. No es la Torá, porque entonces, repito, estaría viniendo a salvar solo a los que estaban literalmente bajo la ley. ¿Cuándo un gentil ha estado bajo la ley? Ni convertido ni antes. Ni antes ni nada. Entonces, ¿cómo va a decir? No, es que Él nos libró a los que estábamos bajo la ley, pero tú cuando estabas viviendo bajo la ley. O sea, eso es como un acomodaticio allí, a la fuerza, un embutido. Ahí está diciendo es que Él vino nacido subordinado en condición de siervo para librar a todos los que estaban en condición de siervo. Entiéndase la dimensión de lo que estamos hablando ahora. Si aquí dice que los hijos estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, ¿ok? ¿De quién? De Satanás. Entonces Él vino en condición de siervo, ¿pero de qué? De la justicia. ¿Ok? Y eso lo habla Pablo en Romanos. Antes eras esclavos del pecado y ahora que has sido redimido, has sido hecho siervo de la justicia. A eso se refiere. Entonces la analogía se basa en eso. Por eso es que como Él es siervo de la justicia, es capaz y tiene todos los méritos de rescatar a los que estaban en la esclavitud del pecado. O sea que hablar de cuando dice que estaba bajo servidumbre, el Mesías, o vino, participó, no sé, o decir participó de lo mismo, tendremos que entenderlo no en el sentido de lo que nosotros un humano puede de su estar, naturaleza, no de su naturaleza, no sé de su naturaleza, sino su porque estatus tendríamos que espiritual. meter también entonces que estaría bajo el temor de la muerte. Es correcto. Ya explico, Claro. porque en esas condiciones estábamos. Es correcto. Entonces no podemos decir que el Mesías llegó también bajo el temor de la muerte, Sí, o bajo la servidumbre de Satanás. es no sé. correcto, claro. Es que eso lo demostró en lo que hemos llamado la experiencia de Sí, Yehoshua si queremos, pues, cuando fue al desierto. claro, si queremos definir, participó de lo mismo. Es correcto. Por ejemplo, cuando Yehoshua fue al desierto,
Dice, el título es el que pone tentación de Jesús. Es que está mal puesto ese título. Y hemos hablado muchas veces que la misma palabra que traduce en tentación en realidad es experiencia. Por ejemplo, Dios probó a Abraham. No, es que la misma palabra griega que traduce en prueba es tentación. Y entonces, Dios tentó a Abraham. No, está en hebreo, lo que indica es que lo llevó a una experiencia. Y las experiencias es para enseñarle lo que Dios iba a hacer, no para ver si él iba a sacrificar a Isaac o no, porque la carta de los hebreos afirma categóricamente que Abraham estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para resucitarlo. ¿Ya? Y tanto es así que en Génesis le dice, cuando Isaac le pregunta, aquí está la leña, el fuego, el cuchillo, ¿dónde está el cordero? Dice, Dios verá a pesar de sí. Elohim dirá, él verá a pesar de sí. Es decir, aunque le toque a él mismo ofrecerse, lo que yo estoy viendo es que o te resucita o hasta él mismo toma tu lugar. Y de hecho fue así. Cuando ya tiene la visión que Abraham ve al cordero inmolado antes de la fundación del mundo y luego ve al carnero que está atascado, Dios le dice a través del mensajero, toma ese carnero y sacrifícalo en lugar de tu hijo Isaac. Okay. Entonces en ese momento histórico, ese carnero sacrificado en lugar de, es lo que está haciendo Mashiach en el futuro. Entonces Isaac no fue sacrificado, pero fue llevado junto con Abraham a ver esa experiencia. Por eso Yehoshua dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces por allá también, como ya lo decía ahora en Romanos, antes éramos esclavos del pecado, ahora somos siervos de la justicia. Solamente por los méritos de él. Si hubiese sido un humano como nosotros, insisto, entonces no tendría sentido que viniera, porque sobre cualquiera derramaba Dios su poder y cualquiera de nosotros pudiera redimirse igual. Entonces no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos definir participó de lo mismo? ¿En qué? No, es que está mal traducido, es que así no dice. ¿Cómo dice? Es que así no dice. En la clase anterior lo habíamos dicho que Mashiach lo que hizo fue que tomó parte al lado de ellos. Que se puso al lado de ellos. Eso, al lado de ellos. No que participó de lo mismo, es que está mal. La palabra griega dice, es que ahí lo dice. Lo mismo. Claro, no dice lo mismo, dice él al lado de ellos. Claro. ¿Cierto? ¿Cuál es la que aparece? Mira, te voy a decir, por ejemplo, en el versículo 14, dice, Metohigartus Christu, dice aquí, perdón, estoy en el verso equivocado, en el 2.14, dice, Epi un taparia que kinoniken hematos que sarcus que justos paraplesios. La palabra paraplesios es al lado de metesgen, tomar parte al lado de, ¿ok? ¿Está en el 14? Sí, en el 14 dice, paraplesios metesgen tonafton. Tomó parte o recibió al lado de ellos. Esa palabra metesgen aparece en otros versículos en Corintios donde dice que Pablo recibió o iba a esperar recibir fruto de los corintios. Entonces no es participar, es distinto. Es paraplesios metesgen. Paraplesios metesgen. Entonces por eso no dice que participó de lo mismo, no, ¿cuál mismo? Ahí no dice participó de lo mismo. Que recibió al lado de ellos, estando al lado de ellos, recibió. Es lo que pasa con un corbán, que tú te pones al lado del animal, confiesa los pecados y recibe el animal el juicio, que es el fuego, que está representado en el altar. Entonces él se pone al lado de nosotros, del lado de nosotros, es que ahí lo dice, no socorrió a los ángeles. ¿De qué lado se puso? Del lado de la descendencia de Abraham. A eso es que se refiere, ¿ok? No que participó de lo mismo, no, que no está, eso no está indicando una naturaleza pecaminosa del Mesías, está indicando de qué lado se puso. Es que por eso a continuación lo dice, el 16, por eso hay que enlazar el 14 con el 16, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. ¿De qué lado se está poniendo? Se está poniendo el lado de la simiente de Abraham. Ahora sí leamos el 15. Como se puso fue del lado de la simiente de Abraham, entonces con eso vino a librar a la simiente de Abraham que estaba por el temor de la muerte sujeto a esclavitud. Ya. ¿Sí es cómo se resuelve eso?